Lejitos, espero que se la hayan pasado muy bien con sus mamis ayer. Veamos la cuarta clase, cuarto tema, quinta sesión. Ahora vamos a ver todo lo relacionado a los compuestos, hijitos. Ya habíamos visto en la etapa 3 todos los elementos. Esta es la segunda mitad de la etapa. Esto es muy importante y a veces se complica un poco. Pues pongan mucha atención el resto del semestre, estas dos clases. El tema se llama clasificación de los compuestos químicos. Va a haber dos tipos, esto se supone que lo saben desde secu. Inciso A, compuestos inorgánicos. Son aquellos donde el carbono no es su principal componente. ¿Qué quiere decir? Tienen combinación de muchos, pero no precisamente el carbono. De repente puede venir el carbono como el CO2, pero no es así de cajón. También se los conoce como compuestos polares y conducen la corriente eléctrica. Segundo tipo, inciso B, compuestos orgánicos. Es todo lo contrario, hijitos. Son aquellos donde la mayoría solo contienen carbono e hidrógeno. Obviamente podrá tener otros componentes. Eso lo van a ver en el otro semestre, primero Dios. También se los conoce como compuestos no polares y no conducen la corriente eléctrica. Acuérdense de una práctica en secundaria. Ponían agua y sal y y le ponían un aparatito, prendía un foco, ¿se acuerdan? Y con azúcar y el agua no se prendía. ¿Se acuerdan de ese experimento? Probador de corriente eléctrica, era el aparato. Bueno, porque ahora lamentablemente pues no vamos a ver prácticas en vivo. Ahora, fíjense qué tema sigue. Fórmulas químicas. ¿Qué es una fórmula química? No confundir con símbolo químico, eso es para los elementos. Ahora, una fórmula química es la representación o abreviatura de todas las sustancias o compuestos químicos. ¿Y qué se usa? Mediante el uso de números y símbolos químicos. Esos números nos van a indicar cuántos átomos hay de cada elemento. Veamos estos cuatro ejemplos muy sencillos. Número 1, agua, H2O. Significa que tiene dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Ejemplo 2, ácido sulfúrico, H2SO4. Tiene dos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Ejemplo 3, sulfato de aluminio. Ahí fíjense, tiene un paréntesis, es como en matemáticas. Tiene dos de aluminio, tres de azufre, porque se multiplica el 3 de fuera por todo lo de adentro del paréntesis, y 12 de oxígeno, 3 por 4, 12. Y el último, que es el más sencillo de todos, HCl, ácido clorhídrico, tiene uno de cada uno de hidrógeno y uno de cloro. ¿Se entendió esta primera parte? Ahorita continuamos, ánimo. Antes de continuar con el siguiente punto, hijitos, de la explicación anterior, buscan quiénes son biodegradables y lo anotan, y quiénes son no biodegradables, ¿ok? De los orgánicos e inorgánicos. Continuación. Ahora vamos a ver una clasificación de los compuestos químicos según el número de elementos que contiene. Fíjense, hace rato era si tenía o no tenía carbono. Ahora, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos átomos? Son tres tipos. Fíjense, inciso A, compuestos binarios. Bi quiere decir dos. Son aquellos que solo tienen dos elementos diferentes. Ya les puse ejemplos. Agua, ácido fluorhídrico, cloruro de sodio, dióxido de carbono, trióxido de azufre, etcétera. Nada más tienen dos elementos. Inciso B, compuestos terciarios o ternarios. Tercia quiere decir tres, terna quiere decir tres. Son aquellos que solo tienen tres elementos diferentes. Ya les puse ejemplos. Hidróxido de sodio, ácido carbónico, sulfato de aluminio, permanganato de potasio, etcétera. Inciso C, compuestos poliatómicos. Poli quiere decir varios, muchos. Son aquellos que tienen cuatro o más elementos diferentes. Ya les puse varios ejemplos. ¿Se fijaron? Ahorita no importa cómo se llamen. Eso lo van a aprender después. Ahorita van a aprender cómo se escriben. ¿Ok? Bueno. Siguiente punto. Otra clasificación.
Ahora se llama así, clasificación de los compuestos químicos según su función química, o sea, cómo funcionan. Es como en una empresa, no todos son jefes. Hay secretarias, hay departamentos de compras, ventas, laboratorio, control de calidad. Tienen diferente función en la empresa. Aquí también. Esto creo que lo vieron en secundaria también. Primer tipo, ácidos. Aquí les voy a dar desde un principio una serie de pistas o estructura. Está en la llave de color negro. O sea, son ácidos, bases, óxidos y sales. Se va a ver cada familia, cada tipo por separado. Pero aquí empiezo a darles ya una primera pista, una estructura. Y fíjense cómo es la estructura del ácido. Siempre va a ser primero el hidrógeno y siempre va a ser +1 el número de oxidación o valencia. Y ahí chequen ejemplos. Va a haber con 2 elementos y con 3. Va a haber binarios y ternarios. Luego las bases o hidróxidos. Ahí va a ser primero el metalocatión y a la derecha va a ir siempre el OH, el ion hidróxido. Por eso se llaman bases o hidróxidos. Y siempre va a ser -1 la carga eléctrica del OH, el número de oxidación. Y ahí están los ejemplos. Y siempre van a ser ternarios, siempre tienen 3. Óxidos. Ahí fíjense cómo es la fórmula. Aquí el chiste es que aprenden la estructura, cómo va a empezar y terminar la fórmula. Va a haber de 2 tipos. En el primer caso, fíjense, primero una interrogación, porque no sé quién es, de un positivo, y siempre va a terminar con oxígeno -2. Y en el segundo caso, alguien que no sé, pero ahora es negativo, y también el oxígeno -2. Entonces, unos van a ser óxidos metálicos, ahí están los ejemplos, y otros van a ser óxidos no metálicos, y ahí están los ejemplos. Y ahí viene una nota, que es la importante para no confundir con el último tema. Siempre son binarios, los óxidos, siempre. Fíjense los ejemplos. Y por último, las sales. Ahí está la estructura. Es un positivo y un negativo, no sé quiénes son. Luego un positivo y el negativo tienen 2 elementos. Se parece como el óxido, como el segundo caso del ácido, perdón. Entonces va a haber ejemplos de sales binarias y ejemplos de sales ternarias. Entonces, chéquenlo con calma y lo van anotando en su libreta y ya después en la clase aclaramos dudas. ¡Ánimo! Bye.